Mire, hermano, a veces hay cosas, hermano, que nos alejan de venir a la iglesia. Hay cosas que nos alejan de venir a la iglesia, pero son a veces temporales, a veces es una enfermedad leve, gripa, X, salimos fuera y por eso no venimos a la iglesia, amén. Trabajo, a veces el trabajo nos hace que nos alejemos un poco de la iglesia, amén. Pero a veces, hermano, no solamente nos alejamos de la iglesia, hermano, sino también de Dios, amén. Que casi el hecho de alejarnos de la iglesia, hermanos, es alejarnos de Dios. ¿Sí se acuerda por qué le he dicho mucho esto, verdad? Porque la palabra de Dios dice, hermanos, que es un cuerpo místico, tanto la iglesia como Jesús, que la iglesia es su cuerpo y la cabeza es ¿quién? Jesucristo, amén. Entonces, cuando nosotros, hermanos, optamos por alejarnos de la iglesia, pues obviamente, hermano, también nos estamos alejando de Cristo, porque la palabra de Dios siempre habla de nosotros, hermano, como algo conformado por todos, hermano, no cada quien por su lado. Entonces nosotros a veces nos alejamos, pero le digo, a veces es por tiempo temporal, a veces no, hermanos. Hay ocasiones que nos alejamos, hermano, por otras circunstancias. Unas de las circunstancias, hermano, que a veces nos alejan, a lo mejor usted recuerda otra, pero una de las circunstancias que nos alejan, hermanos, a veces son las pruebas que pasamos, ¿sí? A veces, hermano, empezamos, hermano, no sé, hermano, ¿qué nos pasa? O sea, cuando a veces no estamos pasando por dificultades, venimos tranquilamente, pero a veces entramos en una dificultad y lo primero, hermano, que hacemos es alejarnos de la iglesia, y el segundo paso, hermano, es que nos alejamos de Dios, ¿o no? ¿Verdad que sí pasa así? No sé por qué, hermano, empezamos a batallar con una cosa y decimos como que yo no tengo ahorita humor para ir a la iglesia, como que así decimos, ¿sí o no? Como que ahorita no estoy bien para yo ir a la iglesia. Y otra de las cosas, hermanos, es el pecado, ¿sí o no? Esas son las dos circunstancias más marcadas. Como que de alguna manera nosotros pensamos, hermano, que nosotros deberíamos de dejar un espacio para mientras dejamos el pecado, entonces regresamos a la iglesia. ¿Sí o no? Dice un predicador, sigo paro. Pero es verdad, hermanos. Esas dos cosas como que nos detienen, como que decimos, como que cuando andamos en pecado decimos, ¿a qué voy? Ni estoy bien, a Dios ni le va a agradar, y esto y lo otro. Y cuando estamos en prueba, no sé qué nos pasa, hermanos, que estando en prueba decimos, no, ahora no voy, no tengo ganas de ir. Hermano, es irónico que si usted está enfermo, muy enfermo, hermano, y tiene enfrente un hospital o la posibilidad de estar en una clínica, usted decida no ir, a no ser que ¿qué? Que se quiera morir. Porque si no, no se me enfría. Y le digo que ando mal. La palabra de Dios nos dice, hermanos, en una ocasión Jesús conversando con alguien y viendo cómo los fariseos, hermano, veían a las personas que supuestamente no andaban bien, hermanos, amén, les dijo, miren, yo fui llamado a los enfermos. ¿Usted cree que nada más estaba hablando de los enfermos físicamente? De los espiritualmente. Entonces, hermano, yo no sé de dónde sacamos esa psicología o esa mentalidad de que cuando más necesitamos a Jesús, hermano, es cuando más nos alejamos. Yo creo que hay ciertas doctrinas, hermano, de antaño, hermano, donde, ¿sabe qué? Donde de alguna manera nos metieron eso en la cabeza. Porque yo llegué a tratar con personas que no se querían acercar al altar, hermanos, porque me decían que estaban en pecado y que no podían acercarse al altar. Muchas gracias. La palabra de Dios, hermano, no nos dice eso, hermano. Cuan más enfermos estemos, espiritual o físicamente, o estemos pasando por una prueba difícil, más necesitamos estar cerca del que lo puede solucionar. ¿Sí o no?
Entonces, ¿por qué voy a esto, hermanos? David estaba pasando por un proceso muy difícil, hermano. La lectura que acabamos de leer se centra en David, amén. David estaba pasando por un proceso muy difícil, hermanos. Si usted conoce este libro de Segunda de Samuel, vemos, hermano, cómo David es ungido porque Saúl falla, hermanos. Y Dios ordena, hermano, que se le unja a David. ¿Sí? Pero David, hermano, casi despuésito de ser ungido como rey, hermanos, o para tomar el lugar de Saúl, empieza un proceso muy difícil, hermano, donde Saúl empieza a perseguirlo, hermanos, para quererlo, ¿qué? Matar, hermanos. Muchas veces para nosotros es muy difícil entender, hermano, cómo acabando de recibir una bendición, yo apenas me estoy acoplando, hermanos. Mire, hoy para mí, hermanos, es un día glorioso. El otro día recibí, después de estar orando 2 años, hermanos, amén, porque Martina le regresaran su trabajo, ya ve que se lo regresaron 2 años. Bueno, esos mismos años tengo orando, hermanos, por Gerardo, por Rogelio, para que regresaran a la iglesia, hermano, y mire, aquí están. Yo le doy la honra y la gloria al Señor, hermano, por eso. Y por eso yo creo, hermano, es que he estado pasando por un montón de pruebas, hermanos, amén. Muchas. Y tengo un rato de victoria, hermanos, y luego como que el diablo me mete zancadilla y voy para abajo, pero sabe que a gatas me levanto y me vuelvo porque yo sé, hermanos, que este es un andar, hermanos, es un caminar diario en fe, en el nombre de Jesús. Amén. Yo no me resigno, hermanos. Yo no me resigno. Yo no veo a alguien aquí y ahí estoy, Señor, ya voy casi para 2 años. ¿Y qué pasó? Y mira, hermano, Él escucha. Amén. Pero al diablo, hermanos, todo eso no le gusta. Entonces, por eso es que usted a veces tiene un rato de victoria y luego empieza a darle duro el enemigo y usted dice, pues Dios ¿dónde estará conmigo? Ya Dios se habrá olvidado de mí. Y usted va a decir a la mejor, pero eso incluye que a veces la persona caiga en el pecado, sí incluye eso, hermanos. El demonio busca mucha manera, hermano, de cómo hacerlo tropezar y de cómo mantenerlo alejado de estar sirviendo a Dios. Él es muy listo, hermanos. Y nosotros a veces, hermano, la palabra de Dios dice que no deberíamos de ignorar sus proyectos de Él ni su manipulación de Él. Sin embargo, nosotros muchas veces lo ignoramos, hermano. Y por eso nosotros caminamos en sentido contrario al que Dios quisiera que nosotros lleváramos. Amén. Entonces David, hermanos, había sido ungido. Inmediatamente lo empiezan a perseguir para matarlo, hermanos. David no encuentra otra cosa que hacer, hermanos, que irse a refugiar a que no sabe dónde. Con el enemigo, hermano. Va y se refugia, hermano, con los filisteos. Amén. Él decide, vamos a ver, hermanos, mire, vamos a ir. Mire, en el 27, hermanos. 27 verso 1 dice así. Dice, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que, ¿qué, hermanos, si está ahí? Hermano, mire, esto se lee muy fácil. Pero piensa en la mentalidad que David tenía en ese momento. O sea, yo me voy a fugar, yo puedo ser muerto aquí donde estoy, yo puedo ser fulminado, a lo mejor Dios me está castigando y voy a ser más castigado, entonces mejor le doy la vuelta y tomo parte ¿con quién? Con el enemigo. Hermano, ¿qué estaba pensando David? ¿Se acuerda David lo que había hecho? ¿Que había matado a quién? A Goliat, hermano, uno de los principales y más poderosos guerreros. Era gigante, hermano, no solamente era un guerrero, era un gigante. Y David, hermano, fue y se los descalabró y se murió de la descalabrada. Bueno, ¿cómo se sentiría, hermanos, David, que se fue y se refugió con el enemigo? Esto será algo que suceda entre el pueblo de Dios, hermano. A veces nos sentimos tan perdidos, hermano, y sentimos que Dios nos está dando la espalda, hermano, que decidimos ir y refugiarnos con el enemigo.
Amén. Y por mucho tiempo, hermano, bueno, exactamente dice la palabra de Dios que fue 1 año y 4 meses que David estuvo, hermano, sintiéndose protegido por el enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo lo dejó estar ahí. Amén. Hasta que volvemos al capítulo 30, hermanos, y en el capítulo 30 David viene, hermanos, precisamente de que el enemigo lo rechaza y le dice: no quiero que pelees conmigo, ahorita lo vamos a ir viendo paso a paso, no quiero que pelees conmigo porque te tengo desconfianza. Y él llega, hermanos, y encuentra una desgracia muy grande en su casa. Amén. Gloria a Dios. Vamos a 1 Samuel 29:4 y lo vamos a leer, hermanos. Mire, cuando nosotros, hermanos, esta es una de las consecuencias, cuando nosotros decidimos dejar al Señor para refugiarnos en el enemigo, hermano, ni tenemos protección de Dios porque lo estamos haciendo a un lado, ni tenemos protección ¿de quién? Del enemigo, hermano, porque el enemigo desconfía de usted. ¿Sabe que el enemigo no puede leer sus pensamientos? Él no puede entrar a sus pensamientos, amén. Entonces él no sabe si usted se está disfrazando para atacarlo, si más adelante le va a dar la espalda. Aparte que el enemigo, hermano, su naturaleza no es de ayudar, su naturaleza es de engañar. Lo que las personas toman como ayuda, realmente, hermano, es un engaño. ¿Sí o no? Las está engañando, las está entreteniendo, pero en un momento decisivo, hermano, no se va a meter por ellas porque desconfía de ellas. Había un rey ahí, hermano, con los filisteos, que le agradó mucho David, hermano, y le creyó, pero ahorita vamos a ver por qué. Entonces, una de las consecuencias, hermano, de dejar a Dios y refugiarnos en el enemigo es que cuando de veras nosotros lo necesitemos, o cuando Él nos quiera pasar la cuenta, usted no está ni con Dios, ni está con Él. ¿Sí o no? Es verdad, hermano. No hay otra. Vamos a ver otra consecuencia, 1 Samuel 27, y vamos a leer desde el verso 7 hasta el verso 11. ¿Ya está ahí? Dice la palabra de Dios así, dice: fue el número de los días de David, habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses, y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los Gesureitas, los Jezreelitas y los Amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra desde como quien va al sur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y llevaba las ovejas y las vacas y los asnos y los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Aquis es el rey, hermano, de los filisteos. Dice, y decía Aquis: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá, y el Negev de Jaramael, o en el Negev de los cananeos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida, para que viniese a Gad, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David, y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró, ¿dónde? En la tierra de los filisteos. Oiga, hermano, ¿qué era David ahí, hermanos? ¿Qué hacía David? ¿Estos hombres estaban peleando con él? No, hermano. ¿Sabe a qué subía David? A robarlos, a saquearlos. Y luego que los saqueaba, los mataba. ¿Eso parece un hijo de Dios, hermano? ¿Eso parece un hombre conforme al corazón de Dios? Ahorita nosotros decimos: está bien, quieren el dinero, pero ¿por qué toman la vida de las personas? ¿Sí o no? Y era lo que hacía, hermanos, el hombre de acuerdo al corazón de Dios. Pero ¿sabe para qué lo hacía? Usted aquí lo vio. Para llevarle todo lo que robaba, hermanos, ¿a quién? Al enemigo, con el que él se unió. Él ganaba ilícitamente, hermano, vestimentas y riquezas para llevárselas a Aquis. Y Aquis estuviera contento. A Satanás usted le va a tener que brindar cosas. ¿Usted no cree que por su chula cara lo va a querer? Satanás lo va a llevar de pérdida en pérdida hasta que lo hunda. Claro que David, él decía allí: es que las mato. Sí sabía que estaba haciendo mal, ¿verdad?
Es que los mato porque no me vayan a ver y vayan a decir, David hizo esto. ¿Sí se están fijando? Y aquí recalca y dice, todo esto lo hizo David como una costumbre. A lo mejor usted dice, no, pero esa persona cayó en lo que cayó porque pues andaba mal, nunca fue bien cristiano. Oiga, David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Y sin embargo, hermanos, al hacérselo al enemigo, tengo que agradar al enemigo. Y de una situación voy a otra situación. ¿Sí o no? Esas son las consecuencias, hermano. Muy bien, sigamos. Primera de Samuel, capítulo 28, versos del 1 al 2. Para que se escuche del otro lado, se la leo. Dice, aconteció aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra ¿quién, hermanos? ¿De dónde era David? De Israel. Dice, aconteció que aquellos días los filisteos se reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir ¿con quién? Conmigo a la campaña, tú y tus hombres. Y en el verso 2 dice, y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Tercera consecuencia, hermanos. A David Dios le había prohibido que peleara nunca en contra de su pueblo. Y en manos del enemigo, hermano, David estaba decidido ¿a qué? A pelear en contra de los de él mismo. Dios nos trae, hermanos, a unir familias, a levantar familias, a construir, a tener algo, hermanos, en nombre de Él, a tener un ministerio, a hacer muchas cosas, hermano. Pero cuando caemos en manos del enemigo, mire, viene a destruir todo eso. El Señor dice, si yo siendo malo, si usted siendo malo, si usted su hijo le pide un huevo, usted no le va a dar una serpiente, y usted es malo, con menos razón yo. Entonces quiere decir, hermanos, que Dios no nos trae, hermano, a hacer mal a nuestra familia. Pero mire aquí cómo el enemigo nos da la vuelta, hermano. Y aquí le dice, ahora vas a ser mi guardaespaldas. Hermano, ¿dónde tenía la cabeza David cuando un día le dijeron, tú vas a gobernar Israel? Y él estaba dispuesto a juntarse con el enemigo para derrotar ¿a quién? A Israel. Tremendo, hermanos. Y usted puede decir, pero es un hombre tan inteligente, porque por algo Dios lo escogió, hermano, y puso sabiduría en él desde el momento, hermanos, en que él lo escogió como rey. Él puso sabiduría desde el momento que a usted lo miró con ojos de misericordia y lo hizo, le dio esa, ay, hermano, ¿cómo se puede hacer? Le dio esa fe para contestar sí. Cuando le dijeron, ¿quieres recibir a Jesucristo en tu corazón? Y usted dijo sí. Dios puso esa fe en usted para que usted contestara sí. Desde ese momento, hermano, Dios puso su Santo Espíritu con toda su sabiduría en usted. Sin embargo, hay en momentos, hermano, que creemos, hermano, que la persona o los que caemos en garras del enemigo, hermano, la cabeza ya no nos funciona bien. El otro día alguien me decía, es que a lo mejor tú no crees en el diablo. Yo creo en el diablo, hermano, y creo en su obra. Y mucho, hermanos. Antes de venir a Cristo yo no creía, pero a lo mejor ni siquiera creía en Dios. Estoy pensándolo yo bien. Sí, pero ahora que creo en Dios, hermano, creo que también el diablo tiene una obra poderosa. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios acerca de eso? Que Él está debajo de los pies de Cristo. ¿Cómo voy a creer yo en un perdedor? ¿Y cómo le voy a dar crédito yo a un perdedor, hermanos? ¿Y cómo voy a ponerme en manos de un perdedor, de uno que está en la planta de los pies de Jesucristo? Yo no puedo creer en eso. Yo creo que Él me puede entretener un rato, 1 año, 4 meses como a David, y después, como es un mentiroso y viene a destruirme, me va a pasar la cuenta. Sí lo creo. Amén.
Vamos al capítulo 30, verso 1, hermanos. Esta es la lectura, hermanos, que usted ya leyó al principio, ¿sí se acuerda? En esta lectura, hermanos, lo que usted leyó, dice ahí que regresa David, hermano, después de no haber peleado, porque no lo dejaron pelear, porque el enemigo le tuvo desconfianza, y regresa, hermanos, y encuentra una desgracia muy grande. Habían ido los amalecitas, hermano, les habían quemado todo el pueblo, todo. Allí vivían aproximadamente 600 personas que eran los soldados con sus familias, que eran las personas que acompañaban a David. Y hermano, ellos se fueron a pelear con el enemigo, y en ese momento, hermanos, el enemigo no lo está protegiendo a usted. Llega el enemigo, hermanos, y ¿sabe qué hace? Se lleva a sus mujeres cautivas, y por gracia de Dios no había matado a nadie. Se lleva todos los tesoros que ellos tenían, a sus mujeres, hermano, y se va. En ese momento, hermanos, cuando estamos abandonados de Dios y el enemigo nos está pasando la cuenta, hasta la gente que es de nosotros, hermano, y que supuestamente camina con nosotros y a veces hasta hace las mismas maldades que nosotros, se nos voltea. Ve al verso 6. Estaban, hermano, mire, nadie los obligó, así es la gente, David no los obligó, se fueron con él, hermanos. Se fueron con él a querer pelear la batalla. ¿De quién? Del enemigo. David no los obligó, hermano, pero en el momento que ellos ven que han perdido todo eso, dicen, ¿ahora qué? Ahora no vamos a buscar quién nos la hizo, sino quién qué nos la paga. ¿Y qué querían hacerle a David? Apedrearlo. David estaba angustiado, hermano. Ahí donde estaba Aquís defendiéndolo, ¿dónde estaba, hermanos? No estaba Aquís. Aquís se perdió. Aquís cuando los otros se le voltearon, le dijo, no, vete, yo sí creo en ti, yo sí quiero que andes conmigo, pero ¿sabes qué? Los demás no desconfían de ti. Entonces, hermanos, es redituable dejar a un Dios misericordioso, a un Dios poderoso, a un Dios, hermano, que fallamos y en lugar de pisarnos nos levanta, nos desempolva y nos dice adelante, por un mugroso que no da la cara por nosotros. Es redituable, hermanos. Solo que a veces es tan sutil, hermano, la seducción del enemigo, que es muy difícil, hermano, que nosotros podamos captarla. A veces nosotros nos vamos yendo, hermano, y no nos damos cuenta. Nos vamos deslizando tan fácil, hermano. Todo lo decimos, no, esto no es nada. No estoy tan mal. No estoy tan mal. Yo me imagino si David esas subidas que daba a hacer esas matanzas, hermano, mujeres, niños, animales mataba. Se hubiera parado un ratito y decir, ¿este soy yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Esta es mi naturaleza? Porque matar en guerra es una cosa, hermano, y matar por saquear es otra muy distinta. ¿Sí o no? La misma palabra de Dios lo define. David muchas veces mató, hermano, porque Dios lo mandaba a pelear. Pero ahí, ¿por quién estaba peleando? Para quedar bien con el enemigo. Y no estaba peleando, estaba robando, porque esas gentes ni le hacían en ese momento nada a David, ni le hacían nada a ¿quién? A Aquís. Obviamente, hermano, David se sentía ancho porque el enemigo sí le decía, ¿o dónde fuiste a merodear ahora? Mira, aquí tengo mi héroe que me trae y me llena de riquezas. ¿Verdad que sí? Entonces, nosotros, hermano, tenemos que estar bien centrados y de repente pensar, ok, ¿para dónde voy y qué estoy haciendo? ¿Esto que estoy haciendo le agrada a Dios o no le agrada? Porque no nos podemos engañar, hermanos. Ahorita veníamos aquí por la escuela que está aquí en la Campesina y pegada a las espaldas de la escuela está una iglesia de los hermanos separados. Y
Y pasan, hermanos, y pasa una persona, pues que se le ve en la vida que anda, ¿verdad? Y se persina. ¿Y sabe por qué es eso, hermano? Porque las personas creen que aunque anden como anden y anden haciendo lo que anden haciendo, Dios aún ahí lo sigue respaldando. Y una cosa es la misericordia de Dios, que por su misericordia no le mataron las 2 mujeres a David y las mujeres de todos los otros que la querían apedrear. Y otra cosa es que Dios apruebe y respalde lo que uno está haciendo, ¿sí o no? Y cuando andamos allá afuera con el diablo, creemos que Dios va a respaldar nuestras maldades, ¿sí o no? O por lo menos así creían, hermano. A mí, bueno, honestamente, yo antes de venir a Cristo, yo no creía que Dios me respaldara en maldades, hermano. No creía que me respaldara en bien, menos en mal. Entonces, y creo que tenía razón, hermano, porque allá afuera no. Desde ahí, desde el mundo de la perdición, no podemos invocar a Dios. ¿O sí? Dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que ¿qué? Que lo hay. Si yo no creo que lo hay, ¿qué gano con estar ahí haciendo cosas? No tiene sentido. Amén. Entonces, podemos ver aquí, hermanos, todo lo que las consecuencias que trae el hecho de nosotros alejarnos de Dios para ponernos del lado de ¿quién? Del enemigo. Muy graves, hermano, son muy graves. Pero Dios, hermano, es grande y poderoso en misericordia. Hay una característica que Él tiene muy, muy grande, hermanos, amén. Vamos allá al verso 6 y al verso 7 nuevamente y lo vamos a leer. David estaba muy triste, hermano, en ese momento se le ha de haber hecho injusto que esos hombres que peleaban con él, hermano, se voltearan en contra de él y quisieran aún matarlo. ¿Sí o no? O sea, yo creo que es algo que lo parte a uno, hermanos, amén. Pensar, los mismos míos me están acabando, los mismos míos me quieren acabar. Yo me imagino la condición de David, amén. Pero no recordaba, hermano, que así como ellos lo estaban traicionando a él, él había traicionado ¿a quién? A Dios. Él le había dado la espalda a Dios y esta gente le estaba dando la espalda ¿a quién? A él. Amén. Vamos a leer versos 6 y verso 7 en voz alta. Hermano, a veces papá tiene que poner presión, hermano, para que nosotros nos acordemos de él. ¿Sí o no? ¿Por qué Dios no pudo evitar que se llevaran esas mujeres y esos niños y les quemaran las casas y se llevaran sus tesoros? Porque David le estaba dando autoridad, hermanos, al enemigo para que lo destruyera. Aún así, la misericordia de Dios, hermano, a pesar, fíjese, a los amalecitas, ¿qué les costaba si ellos eran bárbaros y a ellos David les había matado a sus mujeres? ¿Qué les costaba también ellos con haberlas matado y no las mataron? Yo honestamente creo, hermano, que fue la mano poderosa de Dios. Amén. Y David en ese momento, hermano, viéndose no respaldado por el enemigo, porque el enemigo lo despidió y dijo, así como ves, no quiero que pelees conmigo porque te tengo desconfianza. Y luego, hermano, su misma pandilla que él traía lo quería matar. Entonces él vio, hermano, y dijo, ¿a dónde vuelvo mis ojos? Y los volteó, hermanos, hacia el Señor. Amén. En ese momento, en el verso 6, hermano, dice que él le pide al sacerdote que le preste, ¿qué, hermanos? Lea ahí. El efod. El efod, hermano, era un chaleco lleno de piedras por medio del cual se consultaba a Dios. Amén. Ahorita nosotros no necesitamos efod, hermanos. Amén. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios esté bien encendido en nuestros corazones y su palabra. Y por ese medio nosotros podemos consultar a Dios. Pero David sabía que ese era el medio y le dijo, por favor, acércame el efod. Y cuando le acercó el efod, hermanos, en el verso 7, dice la palabra de Dios así. Dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David y luego ahí empieza la conversación. Dice, y David consultó a Jehová diciendo, en ese momento pudo, hermanos. ¿Usted cree que consultaba a Dios para ir a matar a las mujeres de los amalecitas y a los niños?
No lo hacía, hermano, pero en este momento dijo, ¿qué hago? Si me quedo aquí me van a matar y por allá van a matar a mi esposa, a mis esposas y a mis hijos y a los hijos de todos estos. Y tuvo que regresar, hermanos, al Señor. Amén. ¿Y qué le dice el Señor, hermanos? En el verso 8. Gloria al Señor, hermanos. Amén. Fíjese el Señor, ni le reclamó nada, ni le dijo, ¿por qué andabas matando? No. Él inmediatamente que vio que David estaba arrepentido y se acercó a él, hermano, y iba a hacer lo que él tenía que hacer, porque si se fija ahí que dice, los vas a liberar. David no venía a matar, hermano, David venía a traer libertad y a gobernar como rey. Cuando nosotros, hermanos, nos hacemos del lado del enemigo, empezamos a perder el propósito. Nuestra cabeza se va por otro lado, hermano, y empezamos a hacer lo que el Señor no nos trajo a hacer. Y David aquí lo ve, hermanos, inmediatamente el Señor no se pone mudo, no le dice para que te aguantes ni nada, le dice, alcánzalos, ve tras ellos porque los vas a liberar. Amén. ¿Qué necesitamos nosotros, amados hermanos? ¿Qué necesitan nuestros seres queridos que están cerca de nosotros a veces y que se encuentran, hermano, en las filas, en la trinchera del enemigo? Si no es acercarse al Señor, hermano, quien no es tardo para otorgarnos perdón, hermano, y Él sí nos ayuda. Y Él sí nos va a respaldar. Y Él sí nos va a contestar. Amén. David, hermano, va en ese camino, hermano, ya no le leo aquí, y en ese camino se encuentra un hombre, hermano, que había sido criado de un filisteo, y ese hombre andaba ya abandonado, hermano, porque los filisteos no eran misericordiosos. Por eso le digo que fue obra de Dios que no mataran a esas mujeres, y menos iban a hacerlo con David, que les hacía lo que le hacía. Y se encuentran un hombre por ahí vagando en el desierto, hermanos, y ese hombre les dice, si respetan mi vida y no me matan, yo los llevo donde tienen en cautiverio a sus mujeres y a su familia. ¿Usted cree que eso fue casualidad? ¿Que ese hombre fue olvidado allí porque no tuvo suerte, hermanos? ¿O que David era tan inteligente que justo pasó por donde ese hombre se quedó? No, hermanos, ese fue Dios. Le dijo, ve porque los vas a libertar, y ya le estaba poniendo los medios que Satanás nunca va a poner a nuestros pies, hermano. Para cuando David andaba haciendo esto, los filisteos ni cuenta se daban de lo que a David le estaba pasando. Amén. Entonces, ¿qué busca Dios, hermano? Cuando a veces permite que caigamos hasta el fondo en aprietos. Si no, hermano, que nos volvamos a Él, que confiemos otra vez en Él, hermanos. Amén. Nosotros a veces, hermanos, desviamos nuestra mirada hacia el enemigo, hacia nosotros mismos, que para el caso es lo mismo. Yo soy muy inteligente, yo tengo la razón, yo puedo hacerlo. Yo casi, hermano, cuando hay personas que dicen, confía en ti, ¿sabe qué quiero hacer? Una liberación. Confío en mí. Yo no confío en mí, hermanos. Yo no confío en mí, ni confío en mi corazón, ni confío en mis emociones, ni confío en las emociones de las demás personas. ¿Saben quién confío? En Él. Si yo confío en mí, hermano, la batalla está perdida. No tiene sentido. Yo soy un ser humano, y el que me lleva a confiar en mí, hermanos, no es Dios, es Satanás. Yo tengo que hacer todo, hermanos, por agradar a Dios y servir a Dios. Y dijo Pablo, si algo tengo en que gloriarme, será en el Señor. Los errores los cometo yo sola, las victorias son del Señor. Amén. Entonces, hermanos, pues yo no sé, hermano, qué decirle, pero David, hermano, se corona nuevamente, hermanos. Amén. Viene, hermanos, y gana una batalla
quita las familias, se las regresa a sus guerreros, hermano. Por cierto, que cuando él tuvo que ir a pelear, hermano, se le disminuyó la cantidad. Tenía 600 y 200 se le cansaron y se le quedaron del otro lado. Él pasó solo con 400 personas, hermano, pero con esas 400 personas, aunque los amalecitas los superaban, él ganó. Les quitó todos los tesoros, les quitó todos los bienes, hermano. Yo sé que a alguien Dios le está hablando en esta mañana, hermano. Yo sé que Satanás te quitó cosas porque en un momento te pusiste del lado de él, pero si regresas al Señor y lo consultas, el Señor es fiel y justo y te va a regresar todo lo que el enemigo te quitó. Ada con David lo hizo. ¿Qué te quitó? No sé, la paz. ¿Qué te quitó? Tu economía. ¿Qué te quitó? Tu paz familiar. ¿Qué te quitó? No sé qué te quitó. Pero si con David el Señor lo hizo, contigo lo puede hacer. David se acomodó, hermanos, de esos tesoros. Empezaron los 400 envidiosos y dijeron: estos que se quedaron acá por flojos no les vamos a dar nada. Y dijo David: no, vamos a hacer misericordia. Y lo impuso, hermanos, como una ley para el pueblo de Israel. Van a ganar y van a repartirse el botín entre los que peleen y entre los que no peleen. ¿Y sabe qué más hizo de ese botín? Le repartió a los israelitas, a los sacerdotes, hermano, porque él ya estaba planeando volver sobre el proyecto y sobre el propósito y plan que Dios había trazado para él. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar, hermano. Nosotros caemos en garras del enemigo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros creemos que todo el propósito que nosotros tenemos es aquí: tener un buen trabajo, un buen carro, un buen vestido, comer y luego morir. Y no, hermanos, eso es la trivialidad de la vida en la que estamos viviendo. Nosotros tenemos un propósito más grande. Y siempre que nos alejemos tenemos que volver sobre ese propósito. Y siempre va a estar ahí el efod, hermano, que es el Espíritu Santo de Dios, esperando que usted se vuelva otra vez sobre ese propósito, hermanos. Amén. Y su misericordia es por usted. ¿Usted quiere que Dios le devuelva todo eso que el demonio le robó? Por equivocación, por prueba, por lo que sea. ¿Quiere que se lo regrese? Acérquese a Él. Acérquese a Él. Ahí está su Santo Espíritu esperando lo que usted le diga, que usted lo consulte, porque nosotros no lo consultamos para alejarnos de Él, pero sí tenemos que consultarnos para acercarnos a Él y decirle: Señor, yo no sé si qué tan perdido está la situación, qué tan perdida está mi familia, porque de David se llevaron todo, hermano, y de los otros hombres se llevaron su familia, se llevaron sus tesoros y les quemaron sus casas. Yo no sé qué tan quemada esté mi casa, Señor. Yo no sé que mis finanzas estén tan perdidas. Yo no sé qué tan perdida esté mi familia. Yo no sé qué tan perdido esté mi trabajo. Pero hoy te consulto, Señor, ¿todavía hay algo que hacer? Póngase de pie.